Si haces eso, se te va a aparecer el diablo. Estas amenazas eran de lo más común en los años anteriores, principalmente por parte de nuestras abuelas. Pero, ¿es real? La ciencia aún no reconoce estos hechos como reales. Sin embargo, las historias sobre apariciones son en la mayoría de los casos experiencias terribles, y más aún por las formas que toman. El relato que te traigo a continuación no es la excepción. Bienvenido a un relato más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Hola, me llamo Daniel. Soy de Ciudad Juárez, pero ya llevo un tiempo viviendo en El Paso, Texas. Lo que te cuento a continuación, quizá, no es algo que alguien pueda platicar sin que luego le digan a uno que lo vimos en alguna película. Y sé que la mayoría va a pensar lo mismo, pero bueno, puedo decirles que es completamente real. Para que puedan entender mejor mi historia, tengo que comenzar por decirles que mi familia viene de Parral. Cuando llegamos a esta frontera, aquí, a Ciudad Juárez, recuerdo que nos fuimos a vivir a una ranchería, ahí por La Rosita, donde ahora es la calle Jilotepec. En ese tiempo, cuando nosotros llegamos, no había mucha gente viviendo ahí, solo había terrenos muy grandes con árboles y tierras para sembrar. Recuerdo que llegamos con un amigo de mi abuelo, era un señor ya mayor, pero era dueño de todos esos terrenos. Mi mamá decía que ese señor debía unos favores a mi abuelo, y por eso nos había aceptado como para pagarle lo que le debía. Así que nos dejó quedarnos en uno de sus cuartitos. Estos cuartitos eran de adobe y estaban un poco destruidos. Mi papá lo único que hizo fue ponerle unas ventanas hechas con madera y las puertas las tapó con una cobija, mientras se acomodaba en algún trabajo. Mi mamá nos cuidaba a mí y a mis 3 hermanos. El más pequeño, Javier, tenía apenas 3 meses. Recuerdo que ese día hacía bastante calor y mi mamá nos mandaba a mí y a mi otro hermano a un pozo que tenía el lugar. Sacábamos agua para lo que mi mamá ocupaba y aprovechábamos para mojarnos y dormir frescos. El señor, dueño del lugar, era muy enojón y seguido nos decía que no saliéramos de noche, ya que nos podían meter un susto. Éramos niños y mi hermano y yo éramos muy unidos en la aventura. Así que pleitos y demás, mientras estuviéramos juntos, no lograban intimidarnos. Los cuartos que nosotros ocupábamos y el jacalito donde vivía el señor estaba de extremo a extremo. El pozo donde sacábamos el agua justo estaba a la mitad y enfrente de él había un sembradío de algodón, que también era de este señor. Estábamos llenando las cubetas cuando se escuchó un silbido que venía de adentro del sembradío. Lo primero que pensamos es que nos quería asustar el viejo, así que en burla le devolvimos el silbido. Se hizo una pausa y se repitió de nuevo el silbido. Me dijo mi hermano, vamos a asustarlo nosotros a él, y señaló en una dirección del sembradío. Vete por ahí y yo por acá, y lo asustamos nosotros a él. El plan era encerrarlo y atraparlo haciendo el ruido. Justo cuando estábamos a punto de correr, una voz nos detuvo en seco. ¡Hey, cabrones! Fue una sorpresa, la verdad, ver que el señor que nosotros creímos que era el que quería asustarnos, salía de su jacal, del otro lado del terreno. Fue entonces cuando sentimos el miedo y corrimos hacia él, para decirle que algo nos estaba silbando de adentro del sembradío. Hizo una mirada de disgusto y dijo que no con la cabeza. Ya les había dicho que no anduvieran a estas horas, pero no hacen caso. Aquí se aparecen muchas cosas, pero no tienen edad para que les cuente. Ya le había dicho a su papá que les dijera. Mientras el señor nos estaba diciendo todo esto, se oyó un grito fuerte que venía del cuarto donde nos quedábamos. Era mi mamá. Fue un grito muy, muy fuerte
y puedo decirles que nunca la escuché gritar así. Corrimos a toda prisa, mi hermano y yo, mientras veía que el señor se regresaba a su jacalito. El lugar donde nos estábamos quedando nosotros solo tenía 2 cuartos, uno seguido del otro, y la puerta para entrar al primero estaba muy angosta. Con las prisas, por el grito de mi mamá y mi hermano, íbamos corriendo y a la misma velocidad. Quisimos entrar al mismo tiempo, por lo que chocamos entre nosotros y nos caímos dentro del primer cuarto. Una cobija separaba el cuarto del otro. Mientras estábamos en el suelo, se oyó el ruido de una cadena, pero se oía como si la cadena fuera muy, muy grande. Antes de que pudiéramos entrar al cuarto, se escuchó un ruido de una escopeta que venía de junto a los cuartos donde estábamos, pero por fuera, por el lado de los sembradíos. Cuando entramos al cuarto, mi mamá estaba en el suelo, en uno de los rincones, y abrazaba bien fuerte a mi hermanito. Le preguntamos que qué había pasado, pero no podía hablar. Solo gritaba que el perro, que se llevaran al perro. No pasó mucho cuando el señor entró al cuarto y nos dijo que era nuestra culpa, que nosotros lo habíamos atraído y que ahora él iba a tener que lidiar con él. No sabíamos qué estaba pasando, pero mi mamá estaba muy asustada y nosotros, pues ni se diga. Mi papá le cuidaba los animales a un amigo de este señor que vivía en un rancho cercano. No pasó mucho tiempo después de que mi papá llegó corriendo, ya que había escuchado el disparo. Cuando mi papá preguntó lo que había pasado, el señor le dijo que era nuestra culpa, porque no hacíamos caso, y que también a él le había dicho que no nos dejara salir de noche. Después de esto, no quiso seguir hablando delante de nosotros. «Calma a tu mujer, y luego vienes», le dijo mientras daba la vuelta. Mi mamá no dejaba de decir que el perro y que el perro, y no entendíamos nada. Mi papá nos mandó por afuera, y nos dijo que si éramos muy hombrecitos, que podíamos esperarlo mientras estábamos afuera. Oíamos cómo mi mamá lloraba. Ya tiempo después de eso, poco tiempo después, nos mudamos de ahí, pero mi mamá no estaba bien. Ya unos años después supimos lo que pasó, pero fue por boca de mi papá, ya que a mi mamá nunca le gustaba hablar de eso. Cuando quisimos tocar el tema, simplemente nos ignoraba. Mi papá nos contó que mi mamá le estaba dando pecho al bebé, cuando oyó una voz que le dijo: «Termina rápido, que ya me lo voy a llevar». Cuando mi mamá volteó, en el hueco de la ventana que daba al sembradío, estaba un perro muy grande, con un sombrero y un puro en el hocico, y estaba recargado como si fuera una persona, asomándose hacia adentro del cuarto, y la miraba fijamente. Ella agarró a mi hermanito e intentó correr, pero el perro brincó hacia adentro y se paró frente a la puerta en 2 patas. Mi mamá le dijo a mi papá que traía una cadena muy gruesa, que se miraba que era como de oro, y que cuando escuchó el escopetazo dio un brinco y salió por la ventana hacia el sembradío, y alcanzó a ver el sombrero del señor yendo tras él, y que justo después entramos nosotros. Lo que quiere decir que cuando nosotros chocamos y caímos, este animal, perro o lo que haya sido, le estaba tapando la puerta a mi mamá, pero nosotros no podíamos verlo por la cobija que separaba los cuartos. No puedo dar el detalle de cómo era. Como les platico, mi mamá nunca quiso decirnos nada al respecto, y nosotros le insistimos mucho, así que mi papá terminó contándonos, pero ya cuando éramos grandes. Muchas personas dicen que inventan estas cosas, o que no existen, pero yo pude ver los ojos de terror de mi mamá, y eso, mis amigos, me hace creer al 100%. Un saludo a todos ustedes, y gracias por escuchar mi relato.